Bienvenidos a TESCO, Asociación de Trabajadores y Empleados de Empresas Varias de Colombia. A lo largo de esta inducción vamos a hablar de diferentes conceptos relacionados con la seguridad y salud en el trabajo. Vamos a abordar conceptos como ¿qué es seguridad y salud en el trabajo? ¿Qué es un riesgo? ¿Qué es un peligro? ¿Cuáles son las actividades de prevención de los riesgos laborales? ¿Qué es accidente, incidente y enfermedad laboral? Hablaremos del Sistema General de Seguridad Social Integral y de las responsabilidades que los empleadores, la ARL y las que nosotros como afiliados participamos debemos cumplir. El concepto de seguridad y salud en el trabajo es una disciplina que trata de la prevención de las lesiones y enfermedades causadas por las condiciones de trabajo y de la protección y promoción de la salud de los afiliados partícipes. ¿Cuál es el objetivo principal? Son 0 accidentes de trabajo y enfermedades de tipo laboral. A partir del desarrollo de actividades de promoción y prevención, buscando la protección y el bienestar físico y mental del afiliado partícipe. Fomentando la cultura del autocuidado. En la siguiente imagen podemos visualizar dos conceptos que a veces confundimos o creemos que no hay diferencias en ninguno de ellos. La palabra peligro y riesgo. El peligro es cualquier situación o acto con un potencial de producir un daño, lesión o enfermedad. Y el riesgo es lo que puede ocurrir durante la interacción o la exposición al mismo. Desde el ejemplo es mucho más fácil de entender el concepto. Entonces podemos ver que el peligro nos dice que es la altura y el riesgo es la caída. Es lo que pasa si yo me expongo a ese peligro. Siguiente ejemplo es el ruido. Es un peligro y ¿cuál es el riesgo? Exponerme y que esa exposición me genere en unos años pérdida auditiva. También está la postura sedente, que es estar sentado por un periodo prolongado de tiempo. ¿Cuál es el riesgo? Que yo empiece a adoptar una postura errónea y luego esa postura me genera dolores, ya sea de piernas o en mi columna vertebral, debido a un tipo de desviación. Analicemos otro ejemplo para determinar el peligro y el riesgo. Tenemos un piso que está húmedo y observamos que hay agua y un trapero. Entonces aquí el peligro es que el piso está húmedo y no está señalizado. ¿Cuál sería el riesgo? El riesgo es caerme, que eso me genere una lesión, ya sea una fractura, un esguince, golpe o luxación. Prevención. Son todas aquellas actividades que realizamos antes de que ocurra un evento, un accidente de trabajo o la aparición de una enfermedad de tipo laboral. En esa serie de actividades se encuentran exámenes médicos de ingreso y periódicos, capacitaciones, el uso adecuado de los elementos de protección personal, el reporte de las condiciones inseguras que podamos observar en los lugares de trabajo, las inspecciones de seguridad y la eliminación o mitigación de todas aquellas condiciones que vemos que son inseguras y que pueden causar algún tipo de emergencia. Otra forma de prevenir y cuidar nuestra salud física y mental es por medio de aquellas actividades que se puedan realizar con apoyo de las EPS, donde podemos evidenciar el estado de salud de los afiliados partícipes. En la siguiente diapositiva podemos observar 3 conceptos básicos. En el caso del accidente laboral es un suceso repentino. Significa que nosotros contamos con un buen estado de salud y cuando llegamos al lugar donde laboramos nos ocurre algo que nos genera algún tipo de lesión. Este suceso debe ser por causa o por ocasión del trabajo. ¿Qué quiere decir esto? Que debe ser dentro de nuestro horario laboral o tiene que ser porque hemos hecho actividades asociadas a la actividad económica de la empresa y que nos genere en nosotros algún tipo de lesión, la cual puede ser psicológica o física. También es un accidente laboral aquel que se nos presenta cuando estamos en una actividad cultural o deportiva, la cual sea patrocinada directamente por la empresa donde estoy desempeñando mis labores. El incidente laboral es un suceso repentino no deseado que ocurre por las mismas causas que se presentan en los accidentes, solo que por cuestiones del azar no desencadena lesiones en las personas, daños a la propiedad o al medio ambiente. Por ejemplo, me resbale pero no me alcance a lastimar. La enfermedad laboral es la contraída como resultado de la exposición a factores de riesgo inherentes a la actividad laboral o del medio en el que el afiliado partícipe se ha visto obligado a trabajar. Es decir, por la exposición prolongada a factores de riesgo durante mi jornada laboral. Algunos ejemplos. Personal que lleva expuesto a una sustancia tóxica, la cual le puede generar cáncer en los pulmones. Los movimientos repetitivos en las manos, como el personal administrativo. Yo no puedo decir que tengo una enfermedad laboral cuando llevo 2 o 3 meses laborando. La exposición debe ser constante y aparece a lo largo de los años. Las enfermedades laborales inicialmente las atiende el médico de la EPS, quien hace la revisión inicial debido a la aparición de algún tipo de dolor o de manifestación en nuestro cuerpo, la cual nos exige ir al médico. Y allí definen qué es enfermedad laboral y nos dirigen con la ARL y al médico laboral. ¿Quiénes conforman ese sistema general? La EPS, el Fondo de Pensiones y las ARL. Las EPS son las encargadas de prestar todos los servicios de medicina general, derivadas de accidentes y enfermedades de origen común, y a la vez de atender a la mujer en todo el proceso de su maternidad. Los fondos de pensiones en cualquiera de los dos regímenes
fines público-privado deben garantizar a sus afiliados y a sus beneficiarios, cuando sea el caso, las siguientes prestaciones económicas: pensión por vejez, pensión de invalidez, pensión de sobreviviente, indemnización sustitutiva o devolución de saldos y auxilio funerario. A continuación abordaremos cada una de ellas. La primera es la pensión por vejez, la cual se da al haber cumplido 62 años en el caso de los hombres y 57 años en el caso de las mujeres, además de 1.300 semanas cotizadas, aproximadamente 26 años. La segunda es la pensión por invalidez, la cual se da cuando se pierde el 50% o más de la capacidad laboral por cualquier causa de origen no profesional, como una enfermedad o accidente. La tercera es la pensión de sobreviviente, la cual tiene derecho el cónyuge o compañero permanente que a la fecha del fallecimiento del causante tenga 30 o más años, o teniendo menos de 30 años haya tenido un hijo con el fallecido. Y por último tenemos la indemnización sustitutiva o devolución de saldos, la cual procede cuando el cotizante o afiliado no estructura el derecho a pensionarse y opta por la devolución o reintegro de los aportes que ha realizado. Otro de los componentes del Sistema General de Seguridad Social, muy importante, es la ARL, encargada de atender a los trabajadores en caso de presentarse un accidente de trabajo o una enfermedad de tipo profesional, todo el proceso que pueda tener en su recuperación y el reconocimiento de las prestaciones económicas que puedan generarse por estas causas. Ahora vamos a hablar acerca de las responsabilidades de los afiliados partícipes de la ARL y del empleador frente al sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo. Las responsabilidades de las ARL están enmarcadas en la prestación de asesoría básica, en el diseño del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo a sus empresas usuarias, apoyar, asesorar y desarrollar campañas enfocadas al control de los riesgos laborales. También debe adelantar acciones para el fomento de estilos de vida y trabajo saludables e investigar los accidentes y enfermedades laborales que afecten a los trabajadores afiliados. Finalmente, debe realizar el pago de las prestaciones económicas derivadas de las incapacidades de accidentes de trabajo y enfermedades y todo el proceso de recuperación de los trabajadores afectados. Por otra parte, el empleador tiene como responsabilidad el garantizar la afiliación y pago oportuno de la seguridad social, ARL, EPS, pensión y caja de compensación familiar, definir y establecer una política de seguridad y salud en el trabajo para la empresa, asignar los recursos financieros, técnicos y el personal idóneo para el diseño, implementación, evaluación y mejora del sistema de gestión, con el fin de garantizar el cumplimiento de la normatividad vigente en materia de seguridad, proporcionando lugares de trabajo seguros, la entrega de los elementos de protección personal de acuerdo a los riesgos identificados y el desarrollo de actividades de promoción y prevención que ayuden a la eliminación o disminución de los accidentes de trabajo y enfermedades laborales. En las responsabilidades del afiliado partícipe está el procurar el cuidado integral de su salud, mediante el autocuidado y el cumplimiento de la política de seguridad y salud en el trabajo, suministrar información clara, veraz y completa sobre su estado de salud, informar al jefe inmediato sobre cualquier accidente, incidente o situación anormal que observe, así como el asistir de manera obligatoria a todas las capacitaciones o actividades de promoción y prevención que realice la empresa en pro del cuidado y bienestar de todos, hacer uso adecuado y oportuno de los elementos de protección personal y evitar realizar actos inseguros en el desarrollo de sus actividades diarias, entre otras. En la siguiente diapositiva abordaremos los peligros a los que estamos expuestos diariamente en el desarrollo normal de nuestras actividades. En primer lugar, podemos apreciar en la gráfica aquellos derivados de las condiciones de seguridad, encontrando en este grupo los riesgos locativos derivados de las caídas al mismo o distinto nivel. Tenemos por otro lado los peligros físicos, en los cuales encontramos el ruido, las vibraciones causadas por diferentes tipos de herramientas, la iluminación en exceso o la poca iluminación, en la luz que emiten las lámparas en las oficinas y aquellas que generan las pantallas del celular o los computadores. En la tercera gráfica encontramos el peligro por agentes químicos. La exposición a este peligro varía dependiendo de la actividad que realizamos, y es allí donde radica la importancia del uso adecuado de los elementos de protección personal, tapabocas con filtro dependiendo de la toxicidad del producto, guantes de seguridad, gafas, entre otros. Seguidamente tenemos los agentes biológicos derivados de la exposición a virus, bacterias, hongos y algas. Actualmente estamos expuestos al SARS-CoV-2 que nos genera la enfermedad de COVID-19 y a las diferentes bacterias que pueda estar en los ambientes donde laboramos. Finalmente encontramos el riesgo biomecánico generado por los movimientos repetitivos, las posturas forzadas, una fuerza mal aplicada o el estar mucho tiempo en una sola posición. Por ello la importancia de las pausas activas. No debemos olvidar el peligro psicosocial, el cual se origina por sobrecarga laboral, excesivo trabajo bajo presión,
mal clima laboral o conflictos internos entre compañeros o jefes. ¿Cómo prevenir accidentes y enfermedades laborales? Para prevenir accidentes de trabajo debo siempre aplicar los procedimientos establecidos por la empresa, mantener mi área de trabajo ordenada y limpia, hacer uso de la maquinaria eléctrica o manual según las indicaciones del fabricante, no hacer modificaciones a la herramienta o quitar sus partes, revisar la herramienta que esté en buen estado antes y después de su uso, almacenar de manera correcta todos los productos o materiales que se puedan utilizar, informar siempre que se va a realizar una actividad u operación, no manejar o operar equipos sin autorización o sin contar con la capacitación adecuada, abstenerme de hacer bromas en el área de trabajo y finalmente usar el equipo de protección correcto, dependiendo de la tarea a ejecutar. Aquí vamos a hablar un poquito de lo que son los equipos de protección individual y equipos de protección personal, los cuales van relacionados con el peligro al que estamos expuestos. Al usar los elementos de protección personal, debemos identificar la tarea a realizar o el peligro de exposición. Entonces, estos elementos de protección van desde la cabeza hasta los pies. Entre ellos tenemos el casco, los lentes, el tapabocas, el cual puede ser sencillo o con filtro dependiendo del factor de riesgo. Tenemos también el protector auditivo, que puede ser de inserción o de copa, los guantes de seguridad y finalmente las botas. La finalidad de usar los elementos de protección es proteger al afiliado partícipe de aquellos riesgos que no se pudieron eliminar o sustituir de ninguna forma y por lo tanto con el uso de ellos podemos prevenir accidentes de trabajo o enfermedades laborales. Reporte de accidente laboral. Ninguno de nosotros está preparado o mentalizado para sufrir un accidente de trabajo. Es lo que menos queremos que pase. Ninguno de nosotros llega a trabajar pensando que hoy se va a accidentar, ni las empresas tampoco. Pero en el momento en que ocurre debemos tener claro qué hacer y en qué entidad de riesgos laborales estamos afiliados. Cuando ocurre un accidente de trabajo, lo primero que debemos hacer es reportar de forma inmediata a nuestro jefe. Seguido, el jefe diligencia un reporte de accidente ante la ARL Sura y se estabiliza a la víctima, en caso de tener la competencia, es decir, si estamos capacitados y entrenados para hacerlo o si la empresa cuenta con un brigadista con la competencia o entrenamiento. Si fue un accidente muy grave y la víctima no puede ir por sus propios medios, se debe llamar a la ambulancia y ser trasladado al centro asistencial más cercano. En caso de ser necesario, alguien deberá acompañarlo. Si está consciente y estable, podrá ir por sus propios medios. Los centros de atención en convenio con la ARL son Azotrauma, Medicadis y Clínica Ibagué. Si el accidente es fuera de Ibagué, es importante revisar la página de Alsura, www.alsura.com, y allí nos pueden informar cuál es la sede más cercana. En el caso de que no podamos encontrar la sede más cercana, nos comunicamos con la empresa y la empresa nos ayuda a ubicarnos. A continuación se reportará a la ARL antes de las 48 horas de ocurrido el accidente y por último se hace una investigación de las causas que lo pudieron generar. Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo. ¿Qué es el COPAS? Es un comité encargado de la promoción y vigilancia de las normas en temas de seguridad y salud en el trabajo dentro de las empresas públicas y privadas. Está conformado por un número igual de representantes por el empleador y de los afiliados partícipes, con sus respectivos suplentes, así, de 1 a 49 trabajadores, un representante por cada una de las partes. De 50 a 499 afiliados partícipes, 2 representantes por cada una de las partes. Dentro de sus funciones están el proponer medidas para mantener la salud en los lugares y ambientes de trabajo, participar en las actividades de capacitación en seguridad y salud en el trabajo, ayudar en las investigaciones de los accidentes de trabajo y enfermedades laborales, solicitar periódicamente a la empresa los informes sobre accidentalidad y enfermedades laborales y ayudar en las inspecciones de las áreas de trabajo, entre otras. El periodo de los miembros del comité es por 2 años y se deben reunir mensualmente para tratar todos los temas de seguridad y salud. Pasamos al tema de prevención, preparación y respuesta ante emergencias. Lo que primero debemos saber es el concepto de plan de emergencia, el cual consiste en un conjunto de acciones y procedimientos para la atención oportuna de un siniestro que afecte directa o indirectamente a la empresa, con el objetivo de reducir los daños en las personas, en este caso a los afiliados partícipes, los recursos, los sistemas o procesos. Todas las empresas deben conformar un comité de emergencias, el cual está compuesto por un grupo de afiliados partícipes capacitados, con voluntariedad, creatividad, proactividad y ánimo de colaboración en caso de una evacuación,
rescate, primeros auxilios y control de incendios. Como afiliados partícipes, lo mínimo que debemos conocer son las personas que hacen parte de este comité de emergencia. En caso de una eventualidad, saber a quién acudir y reconocer los puntos de encuentro y rutas de evacuación en caso de una emergencia. Para ir finalizando la inducción o reinducción del SGSST, quiero aclararles el tema de las afiliaciones al Sistema General de Seguridad Social, ya que cuando ingresamos a laborar en una empresa se debe realizar el proceso de afiliaciones a los diferentes sistemas de seguridad, para tener cobertura desde el inicio en caso de alguna eventualidad. Para el tema de EPS y fondo de pensiones, se les solicita a los afiliados partícipe la información de qué EPS y fondo tienen, ya que cada uno debe seguir afiliado según como corresponda. Es decir, si viene de la EPS Sanitas, deben continuar en la misma. El cambio o traslado de EPS o fondos de pensiones lo hacen directamente ustedes como afiliados partícipes, no lo hace la empresa. Para el tema de ARL y caja de compensación familiar, es el empleador quien decide dónde realizar esos pagos. ¿Qué se denomina una ausencia por justa causa? Son el conjunto de circunstancias que justifican una ausencia, por ejemplo, una enfermedad, un accidente fuera del horario laboral o una calamidad doméstica. Es decir, todo aquello que es de fuerza mayor o caso fortuito y nos impida cumplir con nuestros compromisos laborales. Si en un caso dado no podemos asistir a trabajar por cualquier razón, debemos tener una justificación. Si estoy enfermo, debo ir a urgencias de mi EPS y pedir una incapacidad. Si hay un accidente, vamos al médico y él nos va a generar a nosotros esa justificación. Si ya es por una calamidad doméstica o por algo de fuerza mayor, se debe solicitar el permiso con una anticipación de 3 días. Ya que ese espacio que ustedes van a dejar en la empresa donde están laborando debe ser cubierto. Ya cuando se trate de fuerza mayor por la pérdida de un ser querido, se deben presentar a la empresa los documentos donde se argumente el motivo de dicha eventualidad, la cual le impidió asistir al trabajo. Y por último, es momento de la retroalimentación. Espero que hayan prestado muchísima atención a esta inducción, ya que es momento de responder a la evaluación que Apoyos Temporales tiene para ustedes. Si presentan dudas en algunas de las preguntas, vuelvan a repasar la capacitación. Muchas gracias por participar. Espero que haya sido un espacio de mucho conocimiento y aprendizaje, que les haya quedado muy claro algunos conceptos relacionados con la seguridad y salud en el trabajo. Que tengan un inicio laboral excelente y que estemos muy atentos a las condiciones de los diferentes centros de trabajo y de esta manera puedan prevenir accidentes e incidentes laborales. Recuerden que en casa nos esperan.